de las inundaciones de 2013 y la integración de la comunidad en el establecimiento de sistemas de alerta temprana, así como todos los esfuerzos de alianzas con el sector privado y la necesidad de construir una red de alcaldías resilientes. El siguiente expositor es Paul Granda, exalcalde de Cuenca, Ecuador. Muchas gracias y buenos días a todos, a todas. Nuestra ciudad, Cuenca, para que podamos situarnos, es una ciudad que tiene todo un sistema de ríos muy importante. Hemos aprendido a convivir con los ríos, con las quebradas. Y quizás para ejemplificar de mejor manera el tratamiento que Cuenca ha dado en materia de riesgos y en cuanto a su manejo, voy a poner un ejemplo. Yo inicié mi gestión en agosto de 2009 y una de mis primeras acciones fue combatir o buscar remediar una inundación importante que se dio en una parroquia rural muy cercana al Cantón Cuenca, al centro urbano, que se llama San Joaquín. Tuvimos una inundación de proporciones importantes. Efectivamente logramos reducir los impactos, pero esa fue una de mis primeras acciones como alcalde de Cuenca en agosto de 2009, cuando arrancaba nuestra gestión. He terminado la gestión en este mes de mayo, el día 14, y las últimas horas he estado dedicado también a buscar cómo remediar una inundación que se dio en una nueva parroquia, producto de esa cantidad de ríos, de quebradas que tiene mi cantón, mi territorio, una de las parroquias también rural, más de carácter agrícola, que es Victoria del Portet. Es decir, arranqué mi gestión con inundaciones, lluvias, y terminé mi gestión con inundaciones y por supuesto también lluvias. Pero eso, más allá de ser un factor obviamente preocupante, a nosotros como Cuenca, que el nombre de la ciudad es Santana de los Ríos de Cuenca, nos ha obligado a convivir permanentemente con la naturaleza y a establecer políticas públicas que nos permita precisamente ser eficientes a la hora de combatir y de buscar remediar estos impactos de la naturaleza, pero también saber cómo manejar nuestros territorios. Si observamos en la diapositiva inicial, si podemos pasarla, por favor, entiendo que puedo hacerlo con esto. Ese es el río Tomebamba. Este es un río que hoy se convierte, esta es una fotografía de más de 50 años, es un río cuyo nombre es el Tomebamba, que cruza prácticamente por la ciudad. En la actualidad, toda esa zona que podemos observar en la parte superior es la zona moderna de la ciudad de Cuenca. En su momento fue un espacio, como ustedes pueden observar, de carácter forestal. Y ese es un puente que cruzaba es decir, la ciudad y conectaba la ciudad histórica, Cuenca es Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1999, con la Cuenca moderna. Obviamente, hoy mantenemos todavía este puente, lo hemos acabado de restaurar, el puente roto, pero ya más como un monumento de la ciudad de Cuenca, y fue producto del crecimiento del río Tomebamba el que este puente colapsó en algún momento hace más de 50 años. Y decía, nos ha obligado a convivir permanentemente con los efectos de la naturaleza y convivir con estos ríos que sin duda alguna tienen una riqueza natural, ambiental importantísima. Hoy estos son parques lineales de gran extensión. Ahí tenemos un espacio verde, un espacio donde la gente convive mucho con el río, con las quebradas. Nos ha obligado, por supuesto, insisto, a determinar y a definir políticas públicas al respecto. No me quiero detener en las siguientes diapositivas, que fundamentalmente establecen un marco constitucional y legal en el Ecuador diferente en estos últimos 7 años, y eso hay que recalcar desde la vigencia de la última Constitución, en donde se establece con claridad cuáles son las competencias de cada órgano del Estado, desde la perspectiva del gobierno central, del gobierno provincial y de los gobiernos locales. Tenemos normas, obviamente, de carácter constitucional, los artículos que hacen referencia a la gestión de riesgos, el COTAD, que es la norma o es el cuerpo normativo que rige a los gobiernos seccionales del Ecuador, el Código de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley de Seguridad Pública y del Estado y, evidentemente, ordenanzas o normativas de carácter local que también rigen en este ámbito. Insisto, no quiero hacer referencia o no profundizar en el tema legal, que creo que son en términos generales conceptuales respecto a la gestión de riesgos. Ahí tenemos alguna referencia de carácter legislativa.
de los diferentes cuerpos normativos que están vigentes hoy en el Ecuador y que evidentemente establecen con claridad cuáles son las competencias. Pero vale la pena decir en ese marco que nosotros hemos concebido ya en Cuenca el tema del riesgo desde una concepción amplia. Primero, de la determinación de una amenaza natural, que es la probabilidad de que se dé un fenómeno natural con suficiente intensidad en un espacio y tiempo específicos y que cause daños. Y obviamente estos son fenómenos que no son controlables o parcialmente controlables. Pero también hemos considerado en este modelo de gestión el tema de la vulnerabilidad, es decir, la probabilidad de que debido a la intensidad del evento y a la fragilidad de los elementos expuestos se produzcan daños, que son, más bien yo diría, un factor bastante controlable. En su conjunto, esto nos ha permitido asumir el riesgo desde una perspectiva integral y obviamente gestionar el riesgo desde una perspectiva integral. Este enfoque del riesgo pone énfasis en medidas ex ante, que vamos a observar en la siguiente diapositiva, ex ante, ex post, y depende esencialmente de 4 factores. El primero, la identificación y análisis de riesgo. El segundo, la concepción y aplicación de medidas de prevención y mitigación. El tercero, la protección financiera mediante la transferencia y retención del riesgo. Y el cuarto, los preparativos y acciones para las fases posteriores de rehabilitación y de reconstrucción. Entiendo que por factores de tiempo voy a ir muy rápido para cerrar un poco la exposición y hemos determinado 3 ejes de esa gestión. Una gestión prospectiva, no generar nuevos riesgos a través de la prevención. Una gestión correctiva, reducir las vulnerabilidades existentes a través de la mitigación. Y una gestión reactiva, que es prepararse y responder y rehabilitar ante los desastres. Evidentemente esto tiene algunos elementos o algunas acciones o algunas estrategias que hemos implementado en el territorio y que nos permite de alguna manera en la práctica dar respuesta ante estas contingencias de la naturaleza, ¿no? Aquí tenemos algunas fotografías de algunos fenómenos que hemos tenido en el cantón, inundaciones, sismos que en realidad en Cuenca no hemos estado exentos por lo menos en los últimos años, pero son las principales amenazas. Permítanme pasar rápidamente estas diapositivas y tal vez observar desde la perspectiva de la gestión prospectiva, ¿no?, del territorio. Yo podría profundizar, si es que en este diálogo que vamos a establecer, algunas de esas políticas que hemos implementado, pero por ejemplo hemos logrado ya implementar una metodología de macrozonificación para la determinación de los peligros de deslizamientos, que es uno de los principales problemas que tenemos. Ahí podemos observar, por ejemplo, cuáles son los elementos de esta macrozonificación, características geotécnicas que fundamentalmente tienen que ver con el tipo de material, geometría de ladera que tiene que ver con la inclinación, con las pendientes, evolución de la presión, fundamentalmente lluvia, humedad, aceleración de formación, etcétera, etcétera. Tenemos ya una metodología y si observamos en este cuadro, rápidamente ahí está el método que utilizamos basado en análisis más de carácter científico, pero por ejemplo hemos hecho este tipo de zonificaciones, es decir, de susceptibilidad. Esta es una zona en una parroquia también rural que se llama Nulti, un sector de Chavibamba, es una zona de expansión territorial, pero tenemos toda una zonificación que nos permite establecer cuáles son los sectores de mayor vulnerabilidad. Pero permítanme mostrar este último plano o este último mapa, que es el mapa de todo el Cantón Cuenca, en donde se establecen aquellas zonas que ya son de riesgo o de alto riesgo, en donde no se permite, de acuerdo a la normativa, una ordenanza vigente desde el año 2011, no se permite construir, y en otras zonas en donde se permite, por ejemplo, desarrollar edificaciones. Yo creo que en términos generales, para no abusar del tiempo, obviamente también hay políticas en cuanto a la gestión prospectiva, a la planificación territorial y gestión del riesgo, y obviamente muy relacionado con el tema de la prevención, esencialmente en el manejo del territorio. Yo creo que, para terminar nada más, a manera de reflexión, este es uno de los principales temas que debemos abordar los gobiernos locales o que deben abordar los gobiernos locales. Insisto, mi experiencia fue iniciar la gestión con una inundación y terminar la gestión con una inundación. Es decir, la gestión del territorio y las políticas en materia de prevención son fundamentales. En el caso ecuatoriano y en el caso de Cuenca, ventajosamente hemos aprendido a convivir y hemos aprendido también a rescatar todo ese entorno natural que hace de mi ciudad, a propósito, una ciudad patrimonial y una ciudad hermosa que vale la pena conocer. Con esto terminaría para más bien favorecer el diálogo y la conversación en los minutos siguientes. Gracias, Paul. Paul Granda, exalcalde de Cuenca, Ecuador.